Antes de dar inicio a la presentación, les informamos que la conferencia tiene un espacio estimado de 45 minutos. Finalizada la presentación, los asistentes podrán hacer sus preguntas. Ahora sí, a la conferencista. Inés Jennifer Bernal Rivas, nutricionista de la Universidad Central de Venezuela, magíster en nutrición de la Universidad Simón Bolívar y doctor en ciencias de esta misma universidad. La doctora Bernal fue docente titular e investigadora desde 1998 en la Universidad Simón Bolívar. Ha sobresalido por su participación en diferentes encuentros. Destacamos el reconocimiento internacional por la comunicación, estudio nutricional Alifebis en Venezuela, en el tercer Congreso Mundial de Salud Pública y Nutrición, segundo Congreso Latinoamericano de Nutrición Comunitaria, 10º Congreso de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, Las Palmas, Gran Canaria, en 2014. En esta ocasión nos presenta la conferencia Inseguridad Alimentaria y Hambre en Niños y Adolescentes. Recibámosla por favor con un fuerte aplauso. Entonces, vamos a ver un poco lo de las bases conceptuales. Yo me imagino que si aquí en la audiencia la mayoría son profesores, pues muchos por lo menos las 2 o 3 primeras láminas ya lo manejan, que son las bases conceptuales de lo que es la inseguridad alimentaria y hambre. Yo solamente ahí voy a puntualizar algunos aspectos que muchas veces cuando hacemos la investigación se nos van de las manos. Y bueno, me gustaría como tenerlas presentes porque esto va a permitir sentar las bases para cuando hablemos de los resultados de las investigaciones que yo he tenido la oportunidad de hacer en Venezuela, y esos son los datos que les voy a compartir, pero ya tenemos replicaciones de las investigaciones en otros países. Y finalmente vamos a hablar un poco sobre las implicaciones que pueden tener estas investigaciones a nivel de diseño de políticas públicas, no solamente para Colombia, sino para cualquier país donde se apliquen este tipo de estudios. ¿Qué estudios se han hecho en el mundo y qué estudios podríamos realizar aquí en Colombia? Siguiente, Mauricio. Bueno, en temas de inseguridad alimentaria, generalmente al principio, cuando se comenzó a hablar de este tema, y eso fue como en la década de los años 90, principios de la década de los años 90, se enfocaba únicamente en lo que era inseguridad alimentaria, en lo que es la consecuencia de la inseguridad alimentaria, que es la nutrición, la afectación nutricional, la alteración en el estado nutricional, no se había tomado en cuenta. Entonces solamente la gente se enfocaba en el estudio de la falta del acceso a los alimentos. Y cuando uno tenía esa incertidumbre y esa preocupación cuando no podías acceder al alimento. Los primeros estudios que se hicieron en Estados Unidos, en una población pobre en Nueva York, ellos lo hicieron en mujeres, y estas mujeres eran madres de niños, y en esas madres de niños pues ya se comenzaron a notar todas estas aseveraciones que tienen que ver con inseguridad alimentaria, como la preocupación, la incertidumbre, y estos primeros estudios fueron de origen cualitativo, y fueron prácticamente como decir el inicio de estas investigaciones en inseguridad alimentaria. Posteriormente, ahí se comienza como a formar el concepto de la inseguridad alimentaria, pero fueron como que varios autores fueron añadiendo el tema del no uso de fuentes alimentarias de emergencia. O sea, cuando uno pretende que una población tiene seguridad alimentaria, uno pretende que la población pueda acceder a los alimentos de una manera plena, todo el tiempo que quiera. Si le da el gusto, tiene preferencia por leche descremada, 1%, lo pueda adquirir de esa manera y lo pueda tener todas las veces que quiera. Sin ir a buscar, sin ir a buscar en fuentes de alimentos. Por ejemplo, hay unas formas que no son dignas de proveerse el alimento, y una de ellas, pues lo podemos ver con la fotografía allí, donde la gente a veces se aprovee de alimentos utilizando basureros, que sería como un tipo de inseguridad alimentaria muy, muy severo. Pero, por ejemplo, lo que hemos visto ahorita con las investigaciones que hicimos en Estados Unidos recientemente, que ni siquiera ha salido todavía publicado,
es que, por ejemplo, la gente que es beneficiaria de los programas de alimentación, tipo los School Lunch y los programas estos de morrales escolares, donde se les regala a los niños comida gratis, los niños no se sienten bien recibiendo estos alimentos. Entonces yo estoy tratando de aliviar una situación de inseguridad alimentaria en niños, pero la forma o la estrategia en la cual yo estoy haciendo llegar ese beneficio alimentario no es la más adecuada. Y el niño muchas veces termina botando la bolsa de comida que está recibiendo, aún la necesite él y la necesita en su hogar. Entonces, esto lo que me hace ver es que la concepción de inseguridad alimentaria va mucho más allá que la mera repartición de alimentos de manera gratis o a muy bajo costo. Siguiente. Entonces hablaríamos como de algunas de las dimensiones de la inseguridad alimentaria nutricional, y a mí siempre me gusta agregar el término de hambre, porque cuando uno trabaja con estas comunidades, a pesar de que a los políticos no les gusta que uno hable de temas de hambre, los niños particularmente y el resto de la gente termina mencionando la palabra hambre, porque cuando hay situaciones muy severas de inseguridad alimentaria, las situaciones de hambre se presentan. Sin embargo, a la hora de hacer programas de nutrición, muchas veces el término de hambre se deja de lado, a pesar de que las investigaciones etnográficas, las investigaciones cualitativas, hacen ver de que el término de hambre se encuentra presente. Entonces vemos que las dimensiones de esta inseguridad alimentaria, por supuesto, es la número uno y es como que la que maneja todo el mundo, es el término de cantidad de los alimentos, aportar suficiente energía, nutrientes a toda la población, y es casi que el número uno cuando se crea o se diseña un programa de alimentación, uno trata de aportar de que esa dimensión de la inseguridad alimentaria referente a cantidad de alimentos de la inseguridad alimentaria, como es la calidad de los alimentos, y a mí me gusta agregar el tema del agua. En situaciones de sequía como las que hemos estado viviendo nosotros en los últimos meses, pues si no tenemos suficiente suministro de cantidad de agua, la inseguridad alimentaria puede estar quebrajada, puede estar vulnerable. Entonces, la segunda dimensión que no siempre se alcanza es la de la calidad de alimentos más agua. O sea que si yo no puedo alcanzar la seguridad alimentaria plena de una población si hay falta de suministro de agua y si la calidad de los alimentos no es la más adecuada, o si todos los grupos de alimentos que nosotros estamos promocionando para que la gente consuma no se encuentran disponibles. El tercer elemento de o dimensión de la seguridad alimentaria es o emocional, que tiene que ver con el ejemplo ese que yo había comentado, de que los niños, si uno les da la comida y la comida es gratis, pero esa comida no está en las condiciones dignas social y moralmente que los niños inclusive quisieran recibirle así, el alimento es desechado y el fin por el cual yo estoy dando ese beneficio no se logra. Entonces, eso tiene que ver con esa dimensión de emocional y psicológica en las cuales el alimento debe ser aportado, en las cuales el alimento, uno debería tener acceso a esos alimentos. Muchas veces esa tercera dimensión no es considerada cuando hablamos de programas de alimentación y nutrición, y esa puede ser alguno de los motivos por los cuales hay fallas en la aceptación de esos programas de alimentación y nutrición, como fue el caso o como es lo que está ocurriendo con los programas de alimentación en Estados Unidos, que los niños necesitan el alimento, que estamos aportando el alimento a los niños, pero las condiciones no son las más favorables y el niño rechaza el alimento aún lo necesita. Y la tercera dimensión tiene que ver con condiciones sociales. El alimento debe ser dado, si es que se va a aportar porque hay una situación de inseguridad alimentaria, con condiciones socialmente aceptables. Por ejemplo, como la foto que yo les había mostrado en la lámina anterior, pues no es digno ni socialmente aceptable que uno tenga que tomar una comida de un basurero. Esas no serían condiciones socialmente aceptables. Y les voy a poner un caso de mi país, de Venezuela, de donde yo vengo, donde el alimento, para que la gente pueda acceder al alimento en estas condiciones,
se está vulnerando esa dimensión de la sociabilidad y las condiciones psicológicas y emocionales, porque las personas tienen que hacer largas colas de 8 horas o desde el día anterior para poder adquirir alimentos de la cesta básica, alimentos como harina de maíz precocida, alimentos como azúcar, como café, como arroz, que forman parte de toda la dieta de todos nosotros. No los está pudiendo adquirir ni todas las veces que quiere y además tiene que estar sometido tiene que invertir mucho tiempo para poder adquirir ese alimento. Entonces, en nuestro país ahorita, en el país del lado, estas condiciones están siendo vulneradas. La siguiente. Y el otro término que pareciera y mucha gente cree que es el mismo que inseguridad alimentaria y nutricional, es el hambre. Pero realmente el hambre se presenta, está mencionado en las entrevistas cualitativas, en las entrevistas cuantitativas que uno puede hacer, pero es una consecuencia de la inseguridad alimentaria cuando ya se sufre de una manera crónica. No todo el mundo tiene hambre y no todo el mundo refiere tener hambre. Y cuando por ejemplo, en el caso de los niños, cuando ellos refieren hambre, no se refieren al hambre voluntaria, ni tampoco se refieren, por ejemplo, al hambre de que ellos deciden no comer determinado alimento. Esto es cuando ya la situación de falta de acceso a los alimentos permanece en el tiempo y además ya se vuelve como crónica. La medición del hambre es diferente a la medición de la inseguridad alimentaria en el sentido que es un concepto un poco más individual. Yo podría, por ejemplo, desde el punto de vista cuantitativo, medir la falta de acceso a los alimentos en un hogar, pero también yo podría enfocarme, si estoy hablando de hambre, en el individuo directamente y preguntarlo directamente al individuo, porque uno no tiene, usualmente el hambre no se da de una manera colectiva, sino que varios individuos dentro de una misma comunidad podrían tener diferentes niveles de hambre. Siguiente. Y en este gráfico, que a mí me gusta mucho, él muestra cómo dentro de un mismo contexto, lo más macro que nos los podamos imaginar, subyacen la inseguridad alimentaria, la alteración en el estado nutricional y el hambre. Y nos permiten como ubicarnos en cuál podría ser lo que aparece primero. Esta es una adaptación y yo luego lo readapté un poquito más también. Pero primero se presenta como que la incertidumbre, la insuficiencia, la falta o la disponibilidad de acceso a los alimentos y agua. Acuérdense que si no hay agua, también se pueden dar situaciones de inseguridad alimentaria. Cuando eso es de una manera crónica es cuando aparece el hambre. Pero primero puede ocurrir una alteración en el consumo de los alimentos, que pueden ser en términos de cantidad, de calidad, puede ser porque tengo el alimento allí, pero las condiciones sociales no son las más adecuadas y el alimento no me provoca. Es como cuando ustedes le narran un episodio desagradable y dicen, se me quitó el hambre, ya no quiero seguir comiendo, y hay una alteración en el consumo de los alimentos. Y ahí es que viene una alteración o una afectación del estado nutricional. La afectación del consumo de los alimentos, y aquí menciono el por qué muchas veces la inseguridad alimentaria puede asociarse con deficiente estado nutricional o con exceso de estado nutricional. Todo depende de qué tanto se afecta la cantidad y la calidad de la alimentación. A veces las personas de bajo nivel socioeconómico tienen acceso a alimentos saciadores o alimentos muy rendidores o alimentos que son calorías baratas, que no necesariamente son los que aportan calidad a la dieta. Cuando tenemos mucho acceso a estos alimentos de calorías baratas y que son aportadores de calorías, pero no necesariamente nutrientes, puede ocurrir, por supuesto, la necesidad de saciar nuestro organismo de todos estos alimentos y más bien voy a tener un mayor riesgo de presentar o desarrollar sobrepeso y obesidad. Por eso es que se habla de que hay inseguridad alimentaria y obesidad, o inseguridad alimentaria y un mayor riesgo al desarrollo de sobrepeso y obesidad, que es lo que está ocurriendo en países como por ejemplo en Estados Unidos. Quizás en Colombia eso no se nota tanto, porque hay esto todavía está como en proceso de estudio, pero para mí hay como diferentes estadios. No necesariamente, a veces la inseguridad alimentaria se asocia a deficiencias nutricionales, está como vinculada a procesos de transición alimentaria y nutricional. Lo complicado para nosotros, los que trabajamos en esto, es que a veces dentro de un mismo hogar
yo puedo tener a una madre obesa con niños con bajo peso y baja talla para la edad. Y además todos tienen inseguridad alimentaria. Y luego la madre es la que cocina los alimentos y lo que ella cocina y prepara, que va a distribuir para el resto de la familia, pues bueno, lo distribuye con un criterio que pareciera que todo va igual, pero indudablemente que aquel niñito que tiene bajo peso para la edad, baja talla y que tiene posiblemente una desnutrición crónica va a tener unas necesidades y unos requerimientos alimentarios y nutricionales totalmente distintos a aquella madre que ya padece un problema de sobrepeso u obesidad. Total es que ahí se complica un poquito la cosa, pero lo que sí es cierto es que en todo aquí en este gráfico mostramos cuáles son esos determinantes de la seguridad alimentaria y cuáles son las consecuencias en términos de la alteración del estado nutricional, en términos del hambre, en términos de lo que es cómo se afecta el consumo de alimentos de los individuos que padecen una insuficiencia o una falta en el acceso a los alimentos. Nosotros, hace como unos 15 años atrás, decidimos, primero hicimos muchas investigaciones muy parecidas a las que se hicieron aquí con la profesora Marta Cecilia Álvarez, hace algunos años atrás, y la profesora Luz Estela, y creo que Marta también estaba metida en ese grupo de investigación, donde comenzamos a estudiar a familias que tenían inseguridad alimentaria de zonas pobres de Venezuela. A raíz de esas investigaciones que nos dieron unos resultados, en el caso nuestro, muy parecidos a los que, por ejemplo, tenía Colombia, donde teníamos cifras de inseguridad alimentaria como de un 60%, o sea, más de la mitad de la población tenía problemas de acceso a los alimentos. Cuando fuimos a cada uno de esos hogares, que fueron muchos en todo el país, nos dimos cuenta que la situación pareciera ser diferente entre niños, adultos mayores y las madres de los niñitos. Y entonces decidimos, bueno, en primer lugar y en un primer inicio trabajamos con adultos mayores, pero bueno, esa será una charla de otro día, porque los adultos mayores se comportan de una manera diferente. Lo que sí es cierto es que son tan vulnerables los adultos mayores como los niños. Los niños y los adultos mayores pareciera, y es lo que apuntan nuestras investigaciones, a que tienen mayor riesgo, mayor vulnerabilidad a tener inseguridad alimentaria en contraposición con sus madres. Donde a pesar de que, por ejemplo, la madre procura darle absolutamente, satisfacer todas las necesidades de los niños, no siempre lo logra. Y no lo logra porque posiblemente todas las estrategias o todas las tareas o todas las actividades que ella realiza, pues no son las más acordes a las necesidades de los niñitos. A raíz de eso, como pregunta de investigación, que nos dimos cuenta que había algo como que no estaba funcionando bien, decidimos trabajar directamente con los niños y trabajamos con niños que ya tuvieran capacidad de hablar por sí mismos. Entonces estamos hablando de niñitos yo he entrevistado niños de 6 años, de 6, 7 añitos, hasta los adolescentes que son complicados de 16 y hasta 17 años. Entonces nos fuimos con todo este abanico de niños y en un primer paso de todas estas entrevistas, realizamos entrevistas individuales a profundidad, esto es investigación cualitativa, y realizamos grupos focales. El por qué realizamos una u otra entrevista tiene que ver con que en el anteproyecto original decíamos que solamente íbamos a trabajar con grupos focales, o sea, hicimos grupos de 5 o 6 niñitos con edades similares, con sexos variados, por ejemplo, un grupo focal de niños de 7 años, 3 niñas y 3 niños de 7 años, y ellos conversaban con nosotros con una entrevista semiestructurada. Esa entrevista semiestructurada son como preguntas donde uno tiene una primera pregunta como de calentamiento, de rompehielo. Luego vas entrando a cada una de estas preguntas que tratan de captar las situaciones de inseguridad alimentaria, y en el caso particular nuestro, nosotros queríamos ver además cómo solucionaban los niños estas situaciones de inseguridad alimentaria, porque los niños definitivamente tienen una forma o una mirada distinta de resolver las situaciones a la de los adultos. Entonces hicimos todas esas entrevistas estructuradas, las aplicamos a los niños. Luego, por ejemplo, incorporamos preguntas que tenían que ver con que si los niños cocinaban y cuáles eran sus platos favoritos. Y en teoría esta iba a ser una pregunta como de enfriamiento, como para que ellos se olvidaran de las preguntas que tenían que ver con inseguridad alimentaria. Resultó ser como que los niños más bien, para los niños era un trauma cocinar,
y ellos no querían cocinar, y ellos cuando lo hacían tenían que cocinar muchas veces para sus hermanos menores. Y entonces la situación ahí como que dijimos, el tema de la cocina para los niñitos gringos, de los niñitos de Estados Unidos, era un tema de relax, pero para los niños nuestros latinos es un tema más bien de preocupación, de estrés y de desagrado. Entonces, bueno, ahí poco a poco fuimos puliendo la estructura de esas preguntas que las aplicamos en los grupos focales y las aplicamos a los niños a los cuales hicimos las entrevistas a profundidad. La dinámica de los dos fue similar. La estructura de las preguntas en los dos grupos, en el que hicimos las entrevistas individuales y en el que hicimos los grupos focales, fue similar. Sin embargo, el tipo de respuesta que obtuvimos de los niños con las entrevistas individuales fue mucho más profunda, mucho más cruda la información que obtuvimos de las entrevistas individuales que de los grupos focales. Hay gente que todavía se inclina solamente a hacer preguntas de investigación con grupos focales. A mí me gusta la combinación de ambas, porque creo que el tipo de información que uno pueda extraer de las entrevistas individuales en contraposición con las grupales puede ser diferente. Y una situación que, por ejemplo, nos dimos cuenta también a raíz de hacer todas estas preguntas con ellos, es que los niños, cuando, a pesar de que tratan temas como la falta de alimentos, ¿y qué haces cuando no tienes, por ejemplo, nada en tu nevera? Un tema que surgía ahí y todos comentaban. Y ellos lo toman mucho más a la ligera que los adultos. Y situaciones que a lo mejor un adulto se puede estresar, pues los niños más bien se relajan y la toman como a la ligera y te dicen, bueno, nosotros lo que hacemos es que nos vamos a donde el vecino, o yo me voy a tal sitio, pero bueno, y busco comida o pido. Y de ahí, por ejemplo, captamos estrategias muy activas que tienen algunos tipos de niños contra estrategias muy pasivas que toman algunos niños. Depende mucho de la personalidad. Por eso el aspecto psicológico aquí es clave, porque hay niños que son más pasivos en sus respuestas y otros que son mucho más activos y deciden buscar las soluciones por ellos mismos y además consiguen soluciones muy ingeniosas, incluso más ingeniosas que las que pudieran tener, por ejemplo, los adultos que pasan o viven por esta situación. Entonces, bueno, en definitiva, metodológicamente trabajamos con las entrevistas a profundidad, con los grupos focales y variándolos con la edad, con el sexo, posiblemente puedan existir muchas más variaciones en las que nosotros creamos, y algo similar hicieron en Estados Unidos con las entrevistas, y aplicaron una metodología muy, muy similar a la nuestra, con un guión de preguntas muy, muy parecido al nuestro. No, todavía no he terminado. Luego, todas esas entrevistas se transcriben tal cual, por palabras, se hace una revisión de las entrevistas. El proceso de análisis de este cualitativo comienza desde el mismo momento que uno está haciendo las entrevistas y uno hace anotaciones de campo, y todas esas anotaciones de campo te van a contribuir a hacer el análisis de las preguntas. Luego uno puede hacer algo llamado análisis por pares, donde yo analizo y yo digo, mira, yo encuentro que aquí en estas entrevistas surge la dimensión de la falta de calidad de la dieta, que surge la falta de calidad de la dieta, que surge que el niño decide no hacer nada cuando no tiene alimentos, acostarse a dormir o mirar la televisión o ponerse a hablar con algún amigo, cualquiera de esas otras estrategias que aplican los niños. Y yo luego trato de que algún investigador que tenga la misma capacidad, el mismo conocimiento mío, 1, 2, 3 o 4 investigadores, hagan el análisis, de manera de yo hacer como un proceso de análisis por pares y ver, y así poder comparar si el análisis que obtuve yo es el mismo que obtuvo el otro investigador, el investigador 2, 3 y 4. Y entonces uno dice, bueno, uno le da un poco más de credibilidad al análisis y dejas como de lado el tema de la subjetividad que muchas veces le critican a la investigación cualitativa. Luego, el análisis también se hace puede hacerse con códigos, codificando cada una de las entrevistas, y ese es un análisis como manual. Y hoy en día se utilizan los software, que creo que muchos de ustedes trabajan con software, que el Atlas T, yo trabajé con ese, pero últimamente estoy trabajando con ese en vivo, que es un software que te permite analizar todas las entrevistas cualitativas, y entonces se le da como mucha sistematización a todo el proceso de análisis, lo cual le da bastante seriedad y bastante confiabilidad a la información que uno está obteniendo. Inclusive el software, el en vivo,
te permite hacer ese proceso de análisis por pares dentro del mismo software. Y tú analizas y tú ves qué tantas convergencias y divergencias hay entre el análisis que hizo el investigador 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 y todos los que tú quieras que analicen tu investigación. Entonces, bueno, esas son como las formas y eso fue lo que hicimos nosotros cuando analizamos esas entrevistas que van a ver los resultados ahora. Bueno, aquí tienen un ejemplo de la información que surge cuando uno realiza todas esas preguntas con los niños. Por ejemplo, ahí tienen una entrevista, esta fue una entrevista individual de una niña, 14 años. Yo hacía la entrevista, en algún momento tuvimos la necesidad de que alguien más mirara la entrevista, de manera que no solamente fueran los ojos míos que estaban participando allí en la investigación, sino también como que dos ojos más miraran y observaran el proceso y tomaran notas de la manera más discreta, silenciosa y prácticamente invisible posible. Y entonces ahí solicitamos la ayuda de una niña, una trabajadora, estudiante de trabajo social de los últimos semestres, y entonces ella, experta en ver cómo están los niños vestidos, cómo es la ropa de los niños, si el niño tiene las uñas cortas, a ver si el niño se pone con un lenguaje corporal como cerrado, si el niño se mueve. Ella iba tomando nota de todo lo que observaba y a pesar de que hicimos como un proceso de observación más o menos semiestructurado, siempre en cada una de las entrevistas pues puede ser que surjan algún detalle que vale la pena incorporar dentro de las notas de cada una de esas entrevistas. Eso se hizo para las entrevistas individuales y para los grupos focales también. Y bueno, y ahí tienen extractos de lo que decían los niños cuando se les preguntaba sobre situaciones. Aquí tienen otro ejemplo. Este es un ejemplo. Lástima que las láminas no se ven bien. Cuando yo las veía en la computadora se veía todo perfecto. Aquí, este es un grupo focal. Este grupo focal, recuerdo perfectamente, eran adolescentes, grupos de niñas y niños de 14 y 15 años. Estos grupos son complicados de manejar. Si uno puede hacer grupos focales entre 4, 5, 6, no más de eso, porque si no es un alboroto total. Los adolescentes son complicados de trabajar, pero de ellos surge una información muy, muy valiosa. Entonces, algo muy particular que surgía de esos grupos es que ellos la necesidad de trabajar para poder ayudar a sus familias y poder adquirir alimentos para ayudar a sus padres. Y entonces eso fue como uno de los temas claves que fue como apareciendo en cada uno de los grupos focales y con niños, inclusive con edades mucho más pequeñas, tanto en hembras, o sea, en el sexo femenino como en el masculino. Entonces, ¿qué utilidad nos puede dar toda esta información que uno recauda con esta investigación? Bueno, en primer lugar, capta experiencias que otros instrumentos no consideran. Ahí uno se da cuenta de qué nos hace falta de pronto incorporar en un programa, qué nos está sobrando, cómo se sienten los niños, cuáles son las necesidades sentidas por los niños y los adolescentes. Permite, no en un primer lugar, pero esas entrevistas y toda esa información que surge de allí puede ser estructurada a manera de escalas, como las que ustedes ya en algún momento han visto, las escalas que miden la seguridad alimentaria, como la ELSA, la escala latinoamericana y caribeña de seguridad alimentaria. En el caso nuestro hicimos eso, nos permitió, y luego eso permite cuantificar prevalencias de inseguridad alimentaria y hambre en los niños y en los adultos. Luego permite tener buenos elementos para el diseño de políticas y programas de alimentación y nutrición, y además luego permite monitorear y evaluar esas políticas de alimentación y nutrición en caso de que se apliquen. Son algunas de las utilidades. Aquí tienen un ejemplo del instrumento que nosotros diseñamos para cuantificar esta situación en niños. Toda esa parte cualitativa de palabras, de análisis, luego lo llevamos a una serie de ítems que se fueron como reduciendo a medida que los íbamos probando y los íbamos testeando en el campo, ¿no? Y entonces, si bien al principio surgieron como 50, luego disminuyeron a 25, finalmente terminaron quedando, para medir la inseguridad alimentaria en los niños, 10 elementos. Entonces, por ejemplo, 10 elementos que le hicimos un análisis factorial, aquí ya nos volvimos totalmente cuantitativos y estamos ya cuantificando absolutamente todo, y consideramos 10 elementos
que fueron claves, que se repitieron en todos los niños que estudiamos y que luego, además luego nos permitió, nos dio, luego fueron probados en Estados Unidos y a ellos, que hicieron todo el proceso igual, les surgieron muchos de estos elementos que eran parecidos. De hecho, por ahí aparece el preocupado porque no tienen nada que comer. Este es un ítem que es similar y que aparece en la escala de seguridad alimentaria de la ELSA, que es la preocupación. Bueno, así, después de todo este trabajo que se hizo, pues nos dimos cuenta que hay un ítem que permanece y que prevalece como similar entre el instrumento que mide la situación de los adultos con el que miden los niños, es la preocupación por no tener alimentos para comer. Y surge de nuevo como una de las preguntas que uno le pregunta a los niños directamente, y los niños te pueden referir si esa situación la están viviendo o si la vivieron en un determinado periodo de tiempo. Luego, por ejemplo, ahí hay un ítem que a mí me parece muy gráfico, el de la nevera vacía. El de la nevera vacía surge de entrevistas cualitativas y los niños, varias de las entrevistas que nosotros realizamos, mencionaban, es que yo llego a mi casa y la nevera está vacía, es que yo abro la nevera y la nevera no tiene nada que comer. Y entonces de ahí surge algo que nosotros redactamos, más o menos así, yo no me acuerdo perfectamente la redacción textual, pero le ha pasado en algún momento que la nevera está vacía en su casa en el último mes. Entonces el niño refiere si es siempre, a veces o nunca. Pero bueno, es algo tan gráfico, algo tan sencillo como que una nevera esté vacía, pero el niño es un aspecto que el niño inmediatamente lo capta y es capaz de referirlo en una entrevista. Esto se puede cuantificar y es un indicador de prevalencia de inseguridad alimentaria en un determinado hogar. Cosa que una madre o un adulto pocas veces va a decir si la nevera está o no está vacía, porque más bien siempre está el temor social de que qué dirán si mi nevera está vacía. Bueno, el niño lo dice sin ningún tipo de tapujo, de una manera muy espontánea, y es un indicador sumamente gráfico de la situación que ellos están viviendo. Bueno, luego lo del mercado, escuela, ¿te ha pasado que has tenido que ir a la escuela sin comida porque no tienes nada que comer en tu casa? El niño lo dice de una manera rapidito y es uno de los indicadores que forma parte de este instrumento que capta la inseguridad alimentaria y hambre en los niños pequeños. Luego, finalmente, esos 10 ítems que explican esos 3 factores, insuficiencia, incertidumbre, insatisfacción, monotonía en la comida que ellos están comiendo, y el tercero, que son las experiencias de hambre, que son como los estadios más severos de la inseguridad alimentaria reflejado por los niños. En todo explica un 58% de esa varianza y tiene una confiabilidad de 0.75. Yo sé que hay números que pueden ser mejores que esto, pero bueno, esto puede ser un primer screening de la seguridad alimentaria a nivel comunitario para aplicar como en grandes poblaciones. Siguiente. Esta es la siguiente. Luego, si bien uno de nuestros objetivos del trabajo era hacer un instrumento que captara la situación de inseguridad alimentaria directamente en los niños, nos dimos cuenta que surgía muchísima más información que mostraba estrategias aplicadas por ellos para aliviar su propia situación de inseguridad alimentaria, o mejor aún, de una manera muy solidaria, la de otros niños que estaban cercanos a su entorno. Y es así como nos surgió un segundo instrumento que habla de estas estrategias aplicadas por los niños, las cuales además, cuando uno compara la bibliografía, son como distintas a las que muestran los adultos. Entonces, algunas de las estrategias que fueron seleccionadas para que formaran parte de ese instrumento son estas. Por ejemplo, que forma parte del factor 1, son acciones individuales. Son estrategias que hacen los niños para poder aliviar su propia inseguridad alimentaria. La segunda, búsqueda de recursos. Aquí ya es cuando ellos comienzan a pensar en el tema ese del trabajo infantil, en cómo hago yo para procurarme recursos, cómo hago yo para generar ingresos, para poder yo comprar comida, para tener mis ahorros, inclusive para darles ellos a sus padres en situaciones de inseguridad alimentaria. Eso es sumamente útil porque muchas veces inclusive ahí está el por qué los niños abandonan la escuela en edades adolescentes, 13, 14, 15 años, que ocurre también aquí en Colombia. Ellos abandonan la escuela porque están buscando recursos para apoyar a sus familias en situación de inseguridad alimentaria. Y el tercero, que es muy útil también, es cuando ellos comienzan a apoyarse en redes. En redes pueden ser familias, amigos, conocidos, inclusive en escuelas,
Y entonces surgieron una serie de ítems que captan situaciones cuando los niños dicen, ah, bueno, es que me voy a casa de un vecino, ah, es que me voy a la casa de mis abuelitos, ah, no, es que yo voy y pido fiado se utiliza la palabra fiado aquí, ¿no? Voy y pido fiado en la bodega, ese tipo de cosas fueron referidas por los niños. Al final lo que hicimos fue tener un instrumento con 9 estrategias. Esto no significa que estas sean las únicas. Seguramente van a haber muchas más estrategias en otros países y esto forma parte de lo que uno pudiera adaptar, mejorar, inclusive añadir, porque las estrategias pueden variar según el contexto rural, urbano, niños colombianos, niños venezolanos, niños argentinos de otros lados. Y uno puede decir, ah, bueno, déjame ver qué número de estrategias aplica este niño. Entonces de pronto uno encuentra con que niños, mientras más número de estrategias aplican, más alivian su situación de inseguridad alimentaria. Pero claro, algunas de estas estrategias pueden ser la del trabajo en desmedro de la asistencia a la clase, al colegio. Y además con el riesgo de que pueden abandonar la escuela porque prefieren trabajar que ir a las escuelas cuando ya comienzan a darse cuenta de que de esa manera pues pueden tener alimentos para ellos y para sus familias. Otra de las cosas que nosotros hicimos en ese trabajo era comparar de, bueno, porque mucha gente piensa que, bueno, para que tú vas a entrevistar a un niño o a un adolescente cuando puedes entrevistar al adulto. Entonces tratamos de ver qué tanto había convergencia o divergencia entre las respuestas de madres y niños. También entrevistamos a las madres de esos niños, hicimos como binomios y encontramos que había una divergencia casi en 60% de los casos. O sea que la madre dice una cosa y el niño dice otra. Generalmente, y dependiendo de las necesidades de la madre, puede responder que la situación o está mejor o está mucho peor de lo que realmente está. Entonces nosotros vimos que, por ejemplo, si la madre respondía, la inseguridad en el hogar era 62%, pero si respondía el niño era 84%, o sea que era peor según la óptica del niño. Que habían situaciones de hambre en niños, si la madre responde, solamente aparecía en 14%, pero si respondía el niño de sus propias situaciones de hambre, era un 30%, casi el doble. ¿Se acuerdan que al principio de la conferencia hablamos que el hambre es una situación individual y que debe responder es el individuo que pasa por esa situación de hambre? Entonces, claro, estamos aquí preguntándole a la madre que hable de situaciones de hambre del niño cuando no es ella la que la está padeciendo. Entonces, bueno, aquí vemos cómo hay una divergencia bastante elevada entre si responde la madre o si responde el niño. Luego hicimos como asociaciones entre los instrumentos que nosotros diseñamos que miden la prevalencia de inseguridad alimentaria de niños con madres. Entonces encontramos, por ejemplo, si son los dos instrumentos que miden la inseguridad alimentaria y las estrategias captados en el niño, la asociación es bastante fuerte, 0.70, o sea, es bastante positivo asociado. Si es el niño con la madre, la asociación es muy pobre, es 0.22, o sea que, como lo vimos en la lámina anterior, la madre va como por un lado y el niño va por otro en las respuestas, o sea, no coinciden. Y si son las estrategias del niño con la inseguridad alimentaria de la madre, o sea, también aquí es madre con niño, también es muy pobre, 0.18. Otra de las cosas que nosotros hemos hecho, que está publicado ahí en ese journal, es ver qué tanto se afectan otras variables de tipo social y educativa con la prevalencia de inseguridad alimentaria reportadas por los niños. Entonces vemos, por ejemplo, fíjense que cada una hay actividades como cocinar, hacer oficios en la casa, el cuidado de los niños, realizar trabajo infantil, faltar a la escuela, repetir algún grado, inclusive situaciones como vergüenza. Y casi todas, por lo menos las primeras, van que desde la primera barra es seguro, la segunda levemente inseguro, luego moderada y severa. O sea que a medida que hay mayor inseguridad alimentaria y es más severa, reportada por los niños, se presentan mayor prevalencia de actividades que no dan bienestar a los niños, como por ejemplo hacer más oficios en la casa, cocinar muchas más veces, además todas estas son estadísticamente significativas, hacer más trabajo infantil, ausentarse más de clase,
faltar más a la escuela, inclusive, y esa todavía queda un poquito, pero pareciera que la tendencia es inclusive a repetir más grados escolares. Y bueno, y el tema de la vergüenza que apenas está comenzando, que pareciera que mientras más inseguridad alimentaria hay, más vergüenza, por ejemplo, de recibir situaciones, recibir alimentos y eso todavía lo estamos estudiando. Pero las primeras actividades es muy claro que a mayor inseguridad alimentaria, o sea, bueno, cuando se vuelve más severa, hay mayor presencia de actividades que van en desmedro o en disminución de la calidad de vida del niño. Y los niños inclusive reportaron jugar menos, cocinar más, hacer más oficios en la casa, o actividades que no son de buena calidad, como por ejemplo mirar muchas horas TV. Por ejemplo, cuando un niño reporta mirar muchas horas TV, acuérdense que la OMS recomienda máximo 2 horas al día, pero cuando un niño te dice, no, estoy mirando 4, 5, 6 horas, subyacentemente pudiera haber una situación de inseguridad alimentaria en el hogar de ese niño. Entonces, bueno, es algo tan sencillo que uno lo puede preguntar, lo puede inclusive mirar, pero te puede mostrar una realidad que es mucho más profunda que la mera visión de una TV. Bueno, aquí tenemos cómo se asocian esas variables educativas como ausentismo escolar, repitencia, y una variable que es antropométrica, que es la talla para la edad, menos 2 desviaciones estándar, que me habla de una desnutrición crónica pasada en menor talla para la edad de los niños. Y vemos cómo se asocian de una manera positiva con la inseguridad alimentaria en los niños. Y esto además es estadísticamente significativo para cuando yo mido la seguridad alimentaria. O sea, aquí estoy comparando esas variables educativas y la talla para la edad con el instrumento que diseñamos que mide la seguridad alimentaria. Y me da asociado. Igual con las estrategias de los niños. Pero fíjense qué pasa cuando yo vinculo ausentismo escolar, repitencia escolar y talla de edad con el instrumento que capta la situación de inseguridad alimentaria en las madres. No da nada con nada y no es estadísticamente significativo. O sea que de alguna manera es una forma de darle validez a la información que estoy recolectando, porque estoy prácticamente trabajando con un instrumento nuevo. Entonces uno de nuestros objetivos justamente aquí era tratar de ver qué tanto pueden vincularse con otras variables mucho más conocidas y trabajadas por nosotros como variables antropométricas y, por ejemplo, las educativas. Siguiente. Bueno, y aquí también hicimos algo similar a la lámina anterior, pero con consumo de alimentos. Aquí trabajamos con cuestionarios de frecuencia de consumo de alimentos, de manera de ver si estos instrumentos se vinculaban o no con el consumo de más o de menos con algunos alimentos. Y si vimos como, por ejemplo, los que están en negrita, se vincula más con el consumo de alimentos rendidores, más económicos, como por ejemplo arroz, arepa, pero menos con alimentos que proporcionan calidad a la dieta. Por ejemplo, los cereales de desayuno, que sabemos que tienen mucho azúcar, pero también aportan vitaminas y minerales. Pues bueno, si el niño tiene más inseguridad alimentaria, menos consumo estos cereales de desayuno, porque además son más costosos. Pero alimentos como por ejemplo frutas como el cambur, que es prácticamente la fruta número 1 más consumida por los niños en Venezuela, y además que es barata y que crece igual que aquí en todas las esquinas, ese alimento es reportado en menos consumo cuando hay situaciones de inseguridad alimentaria. Entonces, esto está apuntando como que inclusive hay algunos alimentos que podría ser que se consumen en mayor cantidad o en menor cantidad, dependiendo de la situación de inseguridad alimentaria reportados por los propios niños. Siguiente. Entonces, bueno, estos estudios tienen, por supuesto, implicaciones para lo que es la salud pública, la nutrición pública, todas las experiencias, palabras, prevalencias obtenidas con la investigación en inseguridad alimentaria se asocian a variables nutricionales, como lo vimos con el peso talla, la talla edad, perdón, con las variables educativas de ausentismo y deserción escolar. Y una vez se ve la punta del iceberg es que el niño abandone la escuela. Pero bueno, el por qué el niño abandona la escuela, pues sabemos que pueden haber razones de tipo nutricional, de tipo alimentario, de falta de alimentos ahí, de una manera que no es tan visible para el resto de las personas. Y en general para actividades que pueden disminuir la calidad de vida de los niños. O sea, el hecho de que un niño, por ejemplo, reporte que ve muchas horas de televisión, que un niño reporte que tiene que hacer muchos oficios en la casa, que tiene que cocinar, que tiene que
hacer algunas otras actividades que no son propias de la edad de un niño y que de alguna manera le restan calidad a ellos en su vida y tienen que invertir más tiempo en actividades que no quieren y menos tiempo en otras actividades que deberían de hacer acordes a su edad. Este instrumento permite medir la inseguridad alimentaria de una manera como más precisa, se hace como a nivel del individuo, a nivel del niño o del adolescente. En el caso particular nuestro, a nosotros nos funcionó muy bien con niños entre 7 y 10, bueno, niños no, adolescentes, 16, 17 años, y a Estados Unidos también le funcionó muy bien con niños entre, creo que un poquito más grandes, 8, 9 añitos, hasta también los 16 años. Y en Líbano, que también hicieron unas investigaciones preliminares, también utilizaron unos rangos de edad similares. El reporte de la inseguridad alimentaria del niño fue más preciso en predecir esos resultados nutricionales y también no nutricionales que, por ejemplo, los reportes de la madre, como lo mostré en una de las últimas láminas. Y estas herramientas son, bueno, fáciles, son de bajo costo. Quizás al principio para comenzar a diseñarlas es un poco engorroso y muy detallista, requiere mucho detalle y estar como muy, manejar lo más que se pueda el tema y contar con la ayuda de otros profesionales. O sea, no solamente la gente que trabaja en nutrición, sino que trabajen, por ejemplo, en temas sociales como sociólogos, antropólogos, trabajadores sociales, que además nos ayudaron a nosotros en hacer estos trabajos. Pero luego finalmente, cuando se tienen listos, pues pueden ayudarnos a hacer como evaluaciones a nivel de poblaciones muy sencillas, fáciles, inclusive a veces, bueno, y a mí me gusta mucho, que si el niño está en capacidad responde él mismo a sus entrevistas, no tiene que pasar por una evaluación, por tener que se lo haga una persona de más autoridad, y ellos se sienten un poco más libres y más independientes y autónomos cuando están respondiendo a sus preguntas. Trabajar con niños para mí es como muy espontáneo. O sea, uno capta la espontaneidad de ellos, capta la honestidad de ellos, se da cuenta que a veces los adultos ponemos barreras que los niños no ponen en ellos y no ponen cuando responden, y entonces pues uno realmente termina teniendo una información muy confiable y además que uno le puede sacar mucho provecho. Siguiente. Bueno, no se ve, pero bueno, ahí yo les dije los estudios que se han hecho en Estados Unidos, en Carolina del Sur, donde yo estuve un año también con ellos haciendo estas investigaciones. En California se hicieron unas pequeñas investigaciones. En Oregon las acabamos de terminar de hacer ahorita y se van a publicar próximamente. Pero ahí trabajamos un poquito, como para no seguir trabajando lo mismo, ahí es que trabajamos el tema de la vergüenza, que les había comentado que todavía estamos como viendo a ver qué es lo que pasa allí. Pero dependiendo, según lo que yo he podido ver así como que surge de la información, mientras el niño tiene menos vergüenza, podría tener menos inseguridad alimentaria, porque tiene menos vergüenza para procurarse el alimento como sea y a expensas de lo que sea, sin importarle el que dirán de los demás, a diferencia, por ejemplo, de los adultos. Eso es lo que estamos investigando en Carolina del Sur y en Oregon. Y son las investigaciones que están allí. En Venezuela, bueno, que hicimos todos los resultados que les mostré hoy son de Venezuela, y otro investigador que leyó estos estudios decidió hacer algo en Líbano y todavía no lo ha publicado, pero tiene algo parecido y con resultados similares también en el Líbano, que además tiene una cultura bastante distinta a la nuestra. Siguiente. ¿Qué falta por hacer? Bueno, falta por hacer muchísimo. Esta es una línea de investigación que prácticamente es bastante nueva. Recientemente acaba de salir, los invito a que revisen eso, es una nota conceptual que sacó la UNICEF, y la UNICEF está interesada en que se sigan investigando estos temas para comprender mejor cómo es la inseguridad alimentaria directamente en los niños, y bueno, nos contrató a nosotros, a dos investigadores de Estados Unidos y a mí, para hacer una nota conceptual. Está originalmente en inglés, pero bueno, yo creo que está bastante fácil de entender. Lo que hace es como trata de destacar y de ver cuál es la importancia de captar esta situación directamente en los niños y no tener que pasar por el filtro de los adultos. Aquí en Colombia no se han realizado estudios de inseguridad alimentaria directamente en niños. La ENSIN 2005, 2010 y la que viene 2015, a pesar de que lo propusimos, todavía no fue aceptado para que se estudiara, así como se estudia la prevalencia de inseguridad alimentaria en los hogares,
también se podría hacer en los niños. Y ustedes se dieron cuenta con estudios muy pequeños, los que tenemos nosotros, pero los de Estados Unidos también confirman esos hallazgos, que la situación es diferente y la prevalencia es distinta si yo lo capto en niños a que si lo capto en los padres de los niños. Entonces, de ahí la importancia en tratar de focalizarnos en una población que está en capacidad de responder y que está en capacidad, inclusive que está tomando sus propias decisiones por ellos mismos, cuando los padres no lo hacen, lo realizan los niños. Bueno, entonces en Colombia hace falta mucho por hacer y bueno, pues ojalá que podamos hacer algo aquí en Medellín, en toda Antioquia o en toda Colombia. La siguiente. Y bueno, aquí está el grupo de todas las personas que han trabajado en estos temas en Venezuela, en Estados Unidos y en México, que se han hecho algunos estudios también. Y que bueno, nos han apoyado para tener los resultados que tuvimos nosotros en Venezuela. Muchísimas gracias. Agradecemos la destacada participación de la nutricionista dietista Jennifer Bernal en esta cátedra de nutrición. A continuación vamos a pasar al momento de las preguntas. Lo vamos a hacer de la siguiente manera: si usted tiene una inquietud va a levantar su mano, nos dice su nombre y su institución o lugar de procedencia para que la doctora nos resuelva. Dale, por favor. ¿Aló? Sí. Sí, en todas las publicaciones que hemos realizado terminan justamente en cuáles son, qué puede hacer las personas dirigentes en cada uno de los países. Primero, escuchar a los niños, escuchar las voces de los niños. Ellos dicen cosas que los adultos no tomamos en cuenta, y los que diseñan las políticas de alimentación y nutrición son adultos, no son niños. Entonces, justamente este tipo de entrevistas que nosotros realizamos da muchas ideas de cómo poder satisfacer las necesidades alimentarias y nutricionales de los niños, no solamente desde nuestra perspectiva, sino de la perspectiva de ellos. Entonces, pero respondiendo un poquito más puntual, algunas de las sugerencias es, por ejemplo, cuando en temas de programas de alimentación y nutrición, dar alimentos de una manera digna, de una manera que el niño no se sienta que es más pobre que otro, o que eso no se note en el ambiente, en los salones de clase. Por ejemplo, en Estados Unidos hacen algo así, como que está el salón de clase y a quien se le va a dar el morral con los alimentos gratis, ponen es como una banderita de colores. Entonces es muy notable quién recibe el alimento y quién no lo recibe. Y a pesar, como yo decía, a pesar de que el niño lo recibe, luego agarra y lo bota en la esquina, como haciendo ver de que mira, realmente yo no soy pobre como ustedes dicen que yo soy. Entonces, indudablemente, hay que dar el alimento de una manera digna, que el niño no tenga que pasar por una situación donde se sienta estigmatizado, donde se sienta marcado. Eso nos lo hacen notar los niños en las entrevistas. Entonces, bueno, ahí hay algo que indudablemente que hay que trabajar, que hay que afinar un poquito más, de manera de que se pueda aportar el alimento que ellos necesitan sin que ellos se sientan diferentes al resto de los niños. Especialmente que acuérdense que hay temas de bullying ahí como presentes, y que ellos pudieran sentirse maltratados por el resto por el hecho de gozar de un beneficio de un alimento. Ese es uno de los puntos. El otro punto es, a mí me parece que el tema, nosotros hemos focalizado mucho en lo que es satisfacer la cantidad de alimentos para evitar inseguridad alimentaria. Pero como lo vimos al principio, cantidad es uno. El tema de la calidad está totalmente de lado, y esa es una de las razones por las cuales, por ejemplo, en Estados Unidos hay tantos problemas de obesidad. Todos esos programas y todos esos, el programa de desayuno, el almuerzo son alimentos demasiado densamente calóricos que no están llenando, pero no satisfaciendo las necesidades en términos de calidad de los niños. Entonces, hay mucho que hacer en satisfacer la dimensión de calidad
de la seguridad alimentaria, en términos no solamente de alimentos, sino en términos del agua también. Y ahí hay algo que hacer que, bueno, que indudablemente también requiere afinarse más, pero que surge de estas investigaciones. El otro punto que tiene que ver con el aspecto educativo, es muy claro aquí que los niños abandonan la escuela, faltan a la escuela y repiten años. El último de repetir años falta un poquito más, posiblemente porque el tamaño del poder de la muestra no era suficientemente fuerte como para demostrarlo, pero sí faltan, hay ausentismo escolar y hay deserción escolar por inseguridad alimentaria. Te lo dicen los datos, es una evidencia científica. Entonces, o hacemos algo para mejorar la inseguridad alimentaria de los niños, dando ya sea una beca o satisfaciendo sus necesidades de manera que él no tenga que dejar o abandonar la escuela para ir a trabajar o para ir a buscar alimentos para él y para su familia. Y eso está ocurriendo y ahí prevendríamos muchos problemas inclusive de delincuencia. En las esto no está publicado, pero en las entrevistas que acabamos de terminar de hacer en Estados Unidos surgieron temas de violencia doméstica, problemas de comunicación y problemas de venta de drogas por menores de edad para tener dinero, que además es dinero, que es mucho dinero, muy fácil para poder comprar comida. Imagínense todo lo que está implicado. Eso no lo dije yo acá, pero los próximos estudios que vienen demuestran eso. Es violencia doméstica, drogas y ¿qué fue lo otro que dije? Y problemas de comunicación en el hogar. Todo eso tiene que ver con la inseguridad alimentaria y todos fueron entrevistas hechas con niñitos y los niñitos dijeron eso. Y lo dijeron porque eran entrevistas confidenciales. Entonces hay uno de los temas que definitivamente nos va a permitir prevenir problemas sociales de deterioro social a nivel infantil y de adolescente es tratar problemas o prevenir situaciones de inseguridad alimentaria en los hogares, pero especialmente en los niños. Lo otro que permiten hacer estos resultados es monitorear programas sociales, como por ejemplo programas como tipo Maná, uno hace una evaluación antes, luego una evaluación post, a ver qué tanto se puede mejorar con estos programas y a lo mejor nos podemos llevar sorpresas con que el resultado no es como nosotros nos imaginábamos que era, que yo sé que a los políticos no les gusta mucho, pero bueno, es así, pues por eso es la evidencia científica. A veces nos abre los ojos hacia algo que no es lo que queremos ver, pero es lo que está presente. Si son niños más pequeños hay que trabajar con las madres. Hay que trabajar con las madres, ya se sabe que bueno, está el sesgo de la madre siempre quiere darle lo mejor al niño, pero niños menores de 6 años no están en capacidad de responder las entrevistas que nosotros realizamos. Aunque los niños a veces dicen cosas, inclusive pequeñitos de 5 o 6 años, interesantes que uno tiene que escucharlos como adultos. Podría ser, inclusive procesos de observación de los niños, de cómo se desenvuelven ellos cuando están frente a alimentos. A veces como uno ve cómo los niños se comportan cuando están frente a un plato de alimentos, dice mucho de situaciones de escasez de alimentos que ellos han tenido en el pasado. Eso podría ser más bien de observación en los niños. Igualito, es muy importante igual conversar con las madres, pero bueno, también con los niños, o sea, se complementan, realmente ambas investigaciones terminan complementándose. Las inquietudes o las preguntas que tengamos, pedimos el favor de que pasen adelante para hacerlas al micrófono, por favor. ¿Sí? Me preocupó que uno de los elementos de inseguridad alimentaria lo tomaron como opcional, la falta de agua, sabiendo que es un elemento fundamental de la inseguridad alimentaria. Pensemos, por ejemplo, en Etiopía. ¿Por qué ustedes lo tomaron como opcional? Sí, todos
Todos los elementos que conforman parte de los instrumentos que diseñamos, tanto el que mide la prevalencia de inseguridad alimentaria como el de las estrategias, fueron tomados en un contexto de una zona semiurbana, donde si bien hay problemas de agua, posiblemente para el momento que nosotros recolectamos toda esa información, ese problema de agua no era tan acentuado. O sea que indudablemente que no es lo mismo recolectar los datos en periodos de sequía como en periodos de lluvias, de abundancia de lluvias, de agua. Entonces eso puede haber sido uno de los motivos por los cuales en las entrevistas no surgió el tema del agua como un tema fundamental. En virtud de que nosotros ya sabemos de que esas zonas donde nosotros trabajamos tienen problemas de deficiencia de agua y luego de lluvias que más bien también son problemáticos, a los dos extremos son problemáticos, incorporamos, pero no dentro de los instrumentos, algunas preguntas que tenían que ver con el acceso al agua. Y sí, otros estudios nuestros que yo no mencioné hoy, sí muestran que mientras mayor es la inseguridad, mientras hay más falta de agua, mientras la calidad del agua está deteriorada y mientras el acceso al agua, o sea que no te llega por el grifo, sino llega porque la tienes almacenada o por un camión cisterna, mientras esas situaciones ocurren, los problemas y la prevalencia de inseguridad alimentaria es mucho mayor. Eso está publicado en otros datos, que no lo hicimos con niños, ahí los hicimos con los hogares. Y es muy fuerte la vinculación. Los gráficos son así como los que yo mostraba. Mientras más falta el agua, más inseguridad, la inseguridad es mucho más severa. Mientras menos frecuente es el acceso al agua, mientras la calidad está más deteriorada, pues ellos se ven afectados. Si no lo mencioné acá y no forma parte del instrumento, imagino yo que por el momento que nosotros lo recolectamos, pues no era un periodo de sequía así fuerte. Gracias. Un fuerte aplauso para nuestra conferencista, por favor. A nuestros egresados, docentes, estudiantes e invitados, muchas gracias por su asistencia y los invitamos el próximo jueves 28 de abril de 2016 a la presentación de la conferencia denominada Perfil de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Medellín y sus corregimientos 2015, a cargo de la nutricionista y jefe del Centro de Investigación de Alimentación y Nutrición, Marcela Gómez Hoyos. Feliz día para todos.